Está grabando mientras voy compartiendo la clase. Listo, vamos a empezar. Vamos a ver el día de hoy lo que es neumonía querida en la comunidad. Los puntos que se van a tratar el día de hoy, bueno, algo de epidemiología, fisiopatología, etiología, patrón radiológico, concepto de neumonía aspirativa, complicaciones, diagnóstico, severidad y manejo, ¿no? Todo lo que vamos a ver. Dice neumonía, inflamación del parénquima pulmonar debido a un agente infeccioso. Es una enfermedad conocida hace mucho tiempo y de una mortalidad significativa, ¿no? Como bien lo dice ahí Osler, sobre todo en ciertas poblaciones. Podemos ver acá en esta anatomía patológica alvéolos normales, a la derecha y a la izquierda alvéolos con un componente inflamatorio importante, ¿no? Vas a encontrar lo que es pus en los alvéolos finalmente, una infección
pulmonar, inflamación debido a una infección pulmonar, encontrarás pus a nivel alveolar. Es frecuente sobre todo en extremos de la vida, ¿no? Estadísticas incluso de acá van a remarcar eso, ¿no? Y se encuentra dentro de las 10 causas principales de muerte en el mundo, siendo la causa más común de mortalidad por una enfermedad infecciosa. Como pueden ver, miren, vamos a poner acá en menores de 1 año y en adultos mayores es donde se encuentra la mayor incidencia y por supuesto la mayor mortalidad, siendo bastante rara en pacientes jóvenes y adultos jóvenes. Los niños también sufren de neumonía con mucha frecuencia, también los adultos. ¿Cómo es que llega la infección a los pulmones? Hay varias vías por las cuales el germen llega al pulmón, pero ¿cuál vendría a ser la principal? La principal vía sería la microaspiración. La microaspiración del contenido del orofaringe. ¿Ya? Por esta vía llegan los gérmenes adquiridos en la comunidad y también por esta vía llegan los gérmenes intrahospitalarios, como Pseudomonas. Tienes contenido en la orofaringe que lo microaspiras normalmente. Y así es que llega el germen al parénquima pulmonar. Es la vía más frecuente. En segundo lugar, tendríamos la vía inhalatoria. La vía inhalatoria sería de los gérmenes atípicos, como Mycoplasma clamidia. También sería de virus, como el mismo COVID, de hongos y de tuberculosis. Y por último tenemos la vía hematógena, la vía sanguínea. La vía hematógena sobre todo se ve en lo que es Staphylococcus aureus. Cada vez que les hablen de vía hematógena, ustedes van a referirse o van a pensar en lo que es Staphylococcus aureus. Vamos a ver por qué y cuál es el cuadro. La vía más importante entonces viene a ser la microaspiración de contenido de la orofaringe. El agente causal más común de neumonía, ¿cuál vendría a ser? Vendría a ser el neumococo. El neumococo neumonía viene a ser el agente causal más común de neumonía. Aunque en la actualidad, obviamente, cualquier paciente sintomático respiratorio agudo actualmente considerarías que puede ser COVID-19 en la actualidad. Pero de la bacteria, hablando de bacterias, sí es el neumococo. El neumococo es un diplococo gram positivo, cuyo principal factor de virulencia va a ser su cápsula. ¿Qué hace la cápsula? Esa cápsula me impide que el germen sea opsonizado y fagocitado. O sea, este germen no puede ni fagocitarse ni opsonizarse. Y según su cápsula, dicen que hay más de 90 tipos de neumococo. De los 90 tipos de neumococo que existen, el neumococo tipo 3, el tipo 3 es el más peligroso, el que me puede producir enfermedad más severa. Y los 23 primeros van a ser los más frecuentes. El esputo, la flema que el paciente bota, clásica de la neumonía neumocócica, es el esputo errumbroso. Errumbroso, es un esputo medio marrón, como de óxido, ¿no? A nivel radiológico, lo que me va a dar es una consolidación, un patrón alveolar, una consolidación lobar, por lo general de un solo lóbulo. Y lo que voy a ver adentro del lóbulo, ¿qué cosa es? Va a ser broncograma aéreo. O sea, un fondo blanco, y en ese fondo blanco espacios de aire, como tubos de aire. Acá lo vemos, por ejemplo, en la tomografía se ve mejor, tenemos la consolidación y espacios aireados, son los bronquios llenos de aire, que se dibujan, eso vendría a ser el broncograma aéreo. Este neumococo no solamente es la causa más común de neumonía adquirida en la comunidad, sino cuál es la participación del neumococo, también cómo participa. Todas las etiologías que ustedes ven ahí, ¿ya? El neumococo participa como la causa más frecuente, desde neumonía en VIH, ¿ya? Derrame paraneumónico, meningitis, sepsis en pacientes que no tienen vaso y otras más. Nosotros, ahora con el COVID, pensábamos que el neumococo iba a aumentar, porque cuando vimos influenza, veíamos que la influenza se complicaba con neumonía bacteriana. No fue tanto así, o no es tanto así con lo que es COVID, pero en influenza sí es frecuente como una complicación. Son todas las causas en las cuales, todas las patologías en las cuales el neumococo participa como la causa de la etiología más frecuente. Mira, post-esplenectomía, por ejemplo, luego de una cirugía donde te sacan el vaso por un traumatismo, digamos, un PTI, no sé, el paciente, luego de una esplenectomía hace sepsis, piensas en un germen
primero pensarás en neumococo. El neumococo es la principal causa de sepsis post-esplenectomía. O sea, es un factor de riesgo principal, porque es un germen encapsulado. Y los gérmenes encapsulados, parte de lo que nos defiende es el vaso. Ya saben, esputo de rumbroso, consolidación lobar, broncograma aéreo que debería verse en la placa, obviamente por la luz acá no puede verse claramente el broncograma, pero en tomografía sí se evidente. Broncograma aéreo es diagnóstico de patrón alveolar, ojo. Patrón alveolar significa líquido en el alveolo. En este caso el líquido vendría a ser pus. Nuevamente acá consolidación lobar, y acá quizás sí se puede ver mejor el broncograma aéreo, vamos a ver. Si pueden ver acá, van a ver espacios aireados, como algunos tubos, entre comillas, llenos de aire, tendrían que ser los bronquios, sobre un fondo blanco, consolidación, ¿no? Ese broncograma aéreo, patrón alveolar. En algunos pacientes, sobre todo en pacientes muy niños y también muy ancianos, van a ver este infiltrado, miren, un infiltrado redondeado. Es la llamada neumonía redonda. La neumonía redonda también es causada por neumococo. Y en muy niños, por ejemplo, ¿a qué se debe esa neumonía redonda? Al poco desarrollo de los poros de Kohn y canales de Lambert. Recuerda que los poros de Kohn y los canales de Lambert me comunican entre sí los alveolos. Si no se desarrollan, la pus de los alveolos no puede comunicarse entre alveolos y se queda como una consolidación, digamos, incompleta. La causa más común de neumonía redonda es también neumococo. En segundo lugar, el segundo germen de frecuencia de neumonía es el Haemophilus influenza, bacilo de Pfeiffer, cocobacilo gram negativo. Vendría a ser el segundo lugar como bacteria, germen causante de neumonía. Y suele ser sobre todo frecuente en algunos pacientes. Por ejemplo, dice EPOC, alcoholismo, diabetes, adultos mayores. Estoy diciendo sobre todo suele ser frecuente en ellos. No estoy diciendo que el más frecuente en diabéticos, alcohólicos, EPOC es hemófilo. Sobre todo frecuente en ellos. ¿Qué es lo que me da? Me da neumonía multilobar, mira. Un infiltrado acá, me da un infiltrado acá, me da un infiltrado acá, un infiltrado por acá también y por acá también. Neumonía multilobar, una bronconeumonía. Cuando ustedes revisen, lean sobre Haemophilus influenza, se van a dar cuenta que hay dos tipos de Haemophilus influenza. El Haemophilus influenza no capsulado y el capsulado. El capsulado. El no capsulado y el capsulado. Al capsulado le llamamos tipo B. Este Haemophilus influenza tipo B o capsulado ya casi no se encuentra, ya casi no van a encontrar, casi no van a ver, porque la vacunación que empezó en los 80 ha hecho que disminuya. Y ese Haemophilus capsulado o tipo B, que era peligroso, aparte de neumonía, mataba a la gente. Producía meningitis, epiglotitis, sobre todo en niños, antiséptica y otros. ¿El Haemophilus es frecuente? Sí es frecuente, pero el Haemophilus no capsulado. Y ese Haemophilus no capsulado me produce neumonía, otitis sinusitis, cuadros que obviamente pueden matar a un paciente, pero no tienen esa alta mortalidad ni virulencia que tenía el capsulado, que sí me daba otras complicaciones. Entonces, el hemófilos que ya no hay por la vacuna, ese tipo B. Pero el que sí hay es frecuente, es el no capsulado. ¿Qué tan frecuente es? Es la segunda causa de neumonía. Estafilococo aureus. Les había mencionado que Estafilococo aureus viajaba por vía hematógena, ¿no? Llega a pulmón por vía hematógena. Entonces, como dice acá, siempre, o entre comillas, casi siempre, habrá el antecedente de una puerta de entrada. Es decir, el cuadro clínico, por ejemplo, inicia con una celulitis, una lesión cutánea, un cálter venoso central. O sea, alguna condición que me diga que por ahí entra el germen y por vía hematógena se siente en el pulmón. Y encima en el pulmón de forma bilateral. ¿Cómo? Dándome abscesos pulmonares múltiples consolidaciones que se necrosan. O sea, puerta de entrada, celulitis, por ejemplo, a los días, cuadro respiratorio y múltiples abscesos, neumonía estafilocócica. Tiene muchos factores de virulencia, unos más importantes que otros. La cosa es que estos factores de virulencia van a producir necrosis, inflamación en ese nivel.
y necrosis y abscesos. Se presenta con abscesos pulmonares, empiema, neumatoceles, neumotoras. Miren cómo en la placa vas a ver varias lesiones nodulares, que más adelante tienden a cavitarse. Algunas están cavitadas incluso, tienden a cavitarse. Y me dan empiema muchas veces. Es una neumonía muy agresiva, ¿no? Nódulos que se cavitan, que se abscedan, que se cavitan, grandes o pequeños, empiemas, neumotórax, son las alteraciones que pueden encontrar. Miren acá la neumonía estafilocócica en la tomografía. La tiene broncograma aéreo, insuficiencia pleural probablemente empiema y múltiples cavidades pulmonares. Múltiples cavidades. Es lo que me deja neumonía estafilocócica. Klebsiella neumonía. Bacilo de Friedlander. Es un gran negativo. Ese gran negativo se puede encontrar tanto como germen adquirido en la comunidad como intrahospitalario. ¿En quién es frecuente? Es frecuente, ahí dice, EPOC, alcohólicos, diabéticos. Es frecuente en diabéticos. No estoy diciendo que es el más frecuente en diabéticos. El más frecuente sigue siendo neumococo, siempre. Pero si tienes una neumonía por Klebsiella, podría presentarse más frecuentemente en diabéticos. En una historia clínica donde pienses Klebsiella, deberían ponerte, entre otras cosas, diabéticos. ¿Cuál es el esputo clásico de la Klebsiella? Esputo en jarabe de grosella. Entonces te ponen simplemente la pregunta, ¿neumonía en un diabético? Neumococo. Pero te ponen la pregunta, neumonía en un diabético que bota un esputo rojizo, gelatinoso, jarabe de grosella, Klebsiella. Ahora, clásicamente, ¿cuál es el infiltrado radiológico que me da? Mira, me da un infiltrado del lóbulo superior derecho, clásicamente, que está en exudativo, que me desplaza, mira, la cisura hacia abajo. Tan exudativo que me empuja la cisura hacia abajo. Tanta pus que la cisura me la empuja hacia abajo. Eso se llama neumonía pesada, neumonía pesada. Y también hace absceso, hace necrosis pulmonar. Entonces, diabético con neumonía, neumococo, pero diabético con neumonía que desplaza la cisura, disputo rojizo, jarabe de grosella, ahí es la Klebsiella. Miren, por ejemplo, aquí está la neumonía neumocócica, ¿no? Tienen acá lo que es la consolidación lobar. Consolidación lobar y pueden ver el programa aéreo. Hemófilus, consolidación multilobar. Estafilococo aureus, mira, nódulos, cavidades pulmonares múltiples. Algunas se rompió y botó pus, empiemas, neumonías bilaterales y siempre con puerta de entrada. Ahora, miren la fisura de la neumonía por Klebsiella. Miren donde claramente se empuja hacia abajo. Neumonía pesada. Ahora, si amplían la foto, se van a dar cuenta de que al medio como que se está cavitando, se está necrosando, se está sedando al medio. ¿Ya? También me da eso, abscesos pulmonares. Diabético, con neumonía, con el lóbulo superior derecho, con el precedente de fisura, ahí sí puedes marcar Klebsiella. Entonces, varón, 75 años, diabético, hace 3 días tiene tos, dificultad, fiebre, dificultad respiratoria, sospechas de neumonía. El agente etiológico más probable, ¿cuál será acá? ¿Qué me dice? Exacto. Siempre va a ser eh, neumococo. Siempre va a ser neumococo el agente más común. Si pusieran, si pusieran quizás paciente con neumonía del lóbulo superior derecho, que desplaza la fisura hacia abajo, tiene un esputo gelatinoso rojizo, ahí sí quizá marcaría Klebsiella. Ah, perfecto. Otra forma de clasificar antigua, clásica de neumonía es típica y atípica. La típica me da la consolidación lobar, es decir, patrón alveolar. Acá sí se puede ver lo que es el broncograma. En cambio, la típica me daba un patrón intersticial bilateral.
Patrón intersticial bilateral. Neumonía atípica. La causa más común de neumonía típica, la atípica consolidación lobar, es el neumococo. Y de atípica, en los libros figura micoplasma. Pero actualmente, ¿cuál sería la causa más común de neumonía típica que me da patrón intersticial? ¿Cuál sería actualmente? Ahora es COVID, pues, ¿no? Ahora es COVID, o sea, ahora, sinceramente, o sea, cualquier paciente que te viene a emergencia con clínica respiratoria, tú vas a pensar COVID, incluso con placa normal, incluso con consolidación, mucho más aún con patrón intersticial. De lo que antes pues, ¿cuántas neumonías atípicas por micoplasma he visto? Habré visto 2, 3 en mi vida. Y COVID ahora, pues, cientos de COVID. Micoplasma neumonía, agente de hito. ¿Cuál es el cuadro? Es un cuadro pseudogripal, pseudogripal. En realidad los atípicos, incluso el COVID, me dan cuadros pseudogripales, es decir, dolor de garganta, mialgia, cefalea. Atípicos dan mucha cefalea, fiebre, pero tienen algunas diferencias. Por ejemplo, micoplasma se describe meningitis bulosa. El tímpano se infla como un globo, por ejemplo, ¿no? Autoinmunidad, como por ejemplo Guillain-Barré, mielitis, pueden producirme. La mayoría de micoplasmas son autolimitados, van con tos seca. La mayoría es de gente joven. Paciente joven, con tos seca, infiltrado intersticial, incluso la placa del inicio normal puede ser micoplasma neumónico. Antibiótico que manejamos micoplasmas con macrólidos. Alternativa, levofloxacina. La placa del inicio normal y luego la capa, puede mostrar un patrón intersticial bilateral. Legionela neumófila. Legionela neumófila, este germen vive dentro de amebas de vida libre. Este va a vivir dentro de amebas de vida libre. ¿Ya? Las amebas de vida libre viven en el agua. Y pueden vivir, por ejemplo, en el agua acumulada, en las gotas o el agua acumulada en los conductos de aire acondicionado. Un conducto de aire acondicionado acumula agua, hay amebas de vida libre y adentro de ellas este germen. Tú lo prendes el conducto, aire acondicionado, el germen se puede diseminar y lo puedes inhalar. Y así se transmite la enfermedad. Clásicamente, contacto con conductos de aire acondicionado. Legionela neumófila me da dos tipos de cuadro. La fiebre de Pontiac y la fiebre de Pontiac, que es un cuadro pseudogripal, o sea, como una gripe autolimitada, y la legionelosis o enfermedad de los legionarios. Tienes un paciente adulto mayor con neumonía que hace compromiso de trastorno de conciencia, falla renal, hace deposiciones líquidas, hace falla hepática, es un cuadro sistémico severo. Si es anciano y tiene neumonía y es ese cuadro, podría entenderlo. Es ancianito, pero ponte, uno de ustedes, un paciente joven, me hace un cuadro de neumonía severa y con compromiso extrapulmonar severo, o sea, trastorno de conciencia, diarrea, hiponatremia, miocitis, falla hepática, hay desonexiones. Sobre todo si ha tenido contacto con conductos de aire acondicionado, por ejemplo, una convención en un hotel, una oficina, etc. El método diagnóstico clásico para legionelosis, legionela en general, es antígeno urinario. Y acá sí el manejo se sugiere con levofloxacina, alternativa acitromicina. Las clamidias también son otro género importante de gérmenes que me pueden producir neumonía típica. La clamidia citasis, que me da la citacosis, que se encuentra en las aves, y la clamidófila neumonía, eh, o clamidia neumonía activamente llamada, que también se presenta como cuadros pseudogripales y se ha asociado sobre todo de hace un tiempo ya a enfermedad coronaria, ¿no? En las placas de ateroma coronario se encuentra este germen. Las clamidias, todas las clamidias, cada vez que les salen de clamidias, se manejan siempre con doxiciclina, es el de elección. Neumonía viral. Antes, la causa más común de neumonía viral era influenza. El patrón obviamente es intersticial bilateral. También tenemos herpes, donde me da microcalcificaciones. ¿Dónde está? Ahí está. Me da microcalcificaciones.
Miren, microcalcificaciones. Cuando tengo así un infiltrado micronodular bilateral, hay microcalcificaciones en una placa de tórax, en un paciente con disnea tos, hay micronódulos bilaterales. ¿En qué podría pensar? Tuberculosis miliar, claro, el patrón micronodular bilateral, acuérdense, va a ser de tuberculosis. Está en el diferencial. En el diferencial de milia está neumonía por varicela. Obviamente, actualmente, cualquier paciente con un patrón intersticial y cuadrado, yo pienso primero en COVID. Y probablemente los libros y los enfoques diagnósticos del patrón intersticial cambien de aquí a unos años. Sea COVID primera posibilidad por un buen tiempo. El COVID ha venido y probablemente se quede de forma endémica por muchos años. Hablemos un poco de lo que es el SARS-CoV-2, ¿no? Eh, un poquito hablarles de lo que es ese cuadro clínico de la neumonía viral. El periodo de incubación es más o menos de 5 a 6 días en promedio, pudiendo ser 12. Recuerden que el periodo de incubación es el contacto con el virus que tú tienes y la aparición del primer signo síntoma. El contacto con el agente infeccioso y la aparición del primer signo síntoma. O sea, tú puedes haber tenido contacto con el virus el lunes y recién hacer la clínica promedio 5 o 6 días, pero hasta 2 incluso. Shedding viral. ¿A qué me refiero con shedding viral? La excreción del virus. Yo me contagié de COVID, inicié el día lunes y tengo persistencia de excreción del virus en mis fosas nasales y mis secreciones hasta 14 días. Se sugiere 14 días. Luego de 10, 14 días el paciente ya no excreta virus normalmente, ya no contagia. Por eso que luego de 10, 14 días, un paciente que ha sido hospitalizado, ha sido hospitalizado en un área COVID, ¿no? Luego de 10, 14 días del inicio de los síntomas, ya podría pasar a una sala no COVID, porque ya no excreta virus. Se han visto casos de shedding viral persistente, o sea, luego de 21 días, un mes, 2 meses, aún excretas virus, aún tienes hisopado positivo, pero son virus no viables, virus muertos. El concepto de alta en COVID es epidemiológico. O sea, para decidir que un paciente que está en una sala COVID pase a una sala de hospitalización no COVID, yo no le pido hisopado. Yo no pretendo que el hisopado se negativice, es tiempo de enfermedad. Pasa más de 10, 14 días, pasa a otras. Así. El espectro de severidad del SARS-CoV-2 es el 80% hace enfermedad leve, es el que se va a su casa y probablemente ni requiere oxígeno. Pero el 20% es en el espectro que quizá requiere asistencia. 14% va a ser enfermedad severa, moderada, severa, requerido oxígeno por reservorio, probablemente mascarilla de reservorio. El 5% es enfermedad crítica, requiere ventilación mecánica. Y el 2%, hagas lo que hagas, se muere. ¿Ya? O sea, la mayoría se puede manejar en su casa, sin oxígeno o con un oxígeno quizás a flujo con cánula binasal. La cánula binasal puede depender de un concentrador de oxígeno, por ejemplo, pero nada más. El concentrador solamente me soporta cánula binasal. Si requiero reservorio, ya el manejo tiene que ser a nivel hospitalario. Ese concentrador no te soporta para reservorio. Los balones de oxígeno, si usas reservorio, te gastarás al día 3 balones, quizás, ¿no? Tampoco, ¿no? Reservorio es hospital. Cánula se podría manejar en casa. La complicación del COVID se da a partir del quinto día, séptimo día de enfermedad, porque viene la cascada inflamatoria, la llamada tormenta de citoquinas, que es lo que mata al paciente. El espectro clínico del COVID es un espectro pseudogripal, ¿no? Es como una gripe, ¿no? Fiebre, tos, bueno, disnea que puede aparecer a partir del quinto día. Como dije, el periodo de incubación promedio 5 días, pero ojo, el paciente puede contagiar, puede comenzar a contagiar desde 2 días antes de aparecer los síntomas, ¿ya?
empieza con un cuadro pseudogripal y más o menos a partir del quinto o séptimo día el paciente puede comenzar a empeorar. Va a comenzar a aparecer disnea, signos de severidad y bueno, puedes fallecer si no buscas asistencia. Van a revisar el tema, van a revisar el concepto ustedes de hipoxemia silente o también llamada hipoxemia feliz, así le ponen. Hemos visto en COVID, por ejemplo, que vienen pacientes saturando 78%, 80% y tranquilos. Como doctor, estoy un poco agitado, saturando 80%. Cuando antes el COVID veíamos pacientes saturando 80%, muriéndose, premote, ahora no. Entonces, como no son muy sintomáticos, son pacientes que aguantan, entre comillas, más y vienen al hospital ya con una enfermedad muy avanzada. El COVID es una enfermedad viral, recuerda. Lo que hay que darle es el soporte de oxígeno necesario, suficiente, para que pase este tiempo de enfermedad de 14 días. Nosotros le brindamos el aporte de oxígeno necesario al paciente para que pase el tiempo de enfermedad de 14 días. Puede ser sin oxígeno, puede ser cánula nasal, reservorio o ventilación mecánica. Si le doy el aporte suficiente, lo más probable es que se recupere. Si no le doy el aporte que requiere, probablemente el paciente fallezca. Y muchos tienen en casa pacientes con cánula nasal porque se sienten tranquilos cuando en realidad el manejo debería ser un poco con un flujo mucho mayor. Mucho mayor. Las complicaciones del COVID, bueno, hacen un síndrome de estrés respiratorio del adulto y una serie de complicaciones que se están viendo, que las hemos visto, y también las secuelas a largo plazo, cirrosis pulmonar y otras que también se van a ver de acá más adelante. Bueno, algo tenía que hablar también de COVID, ¿no? 22 años de edad, empieza enfermedad hace 4 días con tos seca, dolor faríngeo, fiebre y mialgias. Se le toma radiografía de tórax, encuentra infiltrado intersticial bivaza. El agente etiológico más común de los que se mencionan, ¿cuál sería? Legionela, neumococo, hemófilos, micoplasma, clamidia, neumonía. ¿Cuál sería acá su respuesta? ¿Qué señala? Es un paciente joven con un cuadro pseudogripal. Pseudogripal, bueno, de lo más comunes que están ahí es micoplasma. Si yo les hubiera puesto SARS-CoV-2, obviamente hubiera marcado SARS-CoV-2, COVID, ¿no es cierto? COVID. Hubiera marcado COVID, definitivamente. ¿No? Pero si hay micoplasma, acá marca micoplasma. Los cuadros clínicos, por clínica tú no puedes ser certero en el diagnóstico etiológico, por clínica no. Pero por frecuencia tú puedes marcar micoplasma, pero si habría COVID por frecuencia, marcarías COVID. Obviamente se requieren pruebas serológicas confirmadas. 40 años, oficinista, desarrolla neumonía, siendo necesaria su hospitalización en cuidados intensivos. La radiografía muestra un infiltrado de alveolo intersticial lateral. Los exámenes auxiliares muestran hiponatremia y llaman la atención la presencia de hematuria. Señale cuál sería el agente etiológico más probable. ¿Qué me responden acá? Uh-huh. Legionela neumófila. Oficinista es expuesto a lo que es aire acondicionado, ¿no? Puede ser infección por legionela. La legionela me da la fiebre de Pontiac, que es el cuadro leve, y la legionelosis, enfermedad de los legionarios, que es el cuadro severo. Es una bronconeumonía con complicaciones extrapulmonares, la forma de conciencia, diarrea, miositis, hepatitis, hiponatremia, hematuria, etc. Que estas cosas le pasen quizá a un paciente adulto mayor que haga neumonía, hasta cierto punto puede justificar, porque los ancianitos hacen cuadros severos de neumonía.
Pero que le pase a un paciente que no tendría por qué pasarle eso, ahí sí piensa en eso. Muy bien. La respuesta acá sería la E, ¿no? Depende de la neumonía. Neumonía aspirativa. ¿Cómo se define neumonía aspirativa? Se define como aquel cuadro pulmonar que aparece en un paciente con alto riesgo de aspiración de gran contenido de la orofaringe. ¿Cuál es el paciente que tiene riesgo de aspiración de contenido de la orofaringe? Es un paciente, por ejemplo, con trastorno de conciencia o con secuela neurológica que altera la deglución. Los gérmenes más asociados a neumonía aspirativa siempre han sido los anaerobios. ¿Por qué? Porque los anaerobios forman parte de la flora de la boca, de la cavidad oral. Y siempre hay que pensar en anaerobios, mencionan justamente pacientes con riesgo de aspiración, proliferan cuando tiene gingivitis, enfermedad periodontal, alcohólicos, cualquier secreción purulenta fétida, cualquiera, piensas en anaerobios, cualquier absceso que tengas en cualquier parte del cuerpo en anaerobios. Y una característica de los anaerobios es que son de difícil aislamiento. No puedes cultivarlos así nomás, no puedes cultivar anaerobios, no crecen. Entonces, si tú tienes una secreción purulenta, francamente purulenta, que me informa cultivo negativo, justamente vas a pensar más aún en anaerobios. ¿Qué anaerobios son los frecuentes en la cavidad oral? Los Streptococcus, Fusobacterium y Prevotella. Si alguna vez te preguntan cuáles son los anaerobios más frecuentes, son estos de acá. Estos de acá. Y aquí están todas las especies causantes de infecciones pulmonares, ¿no? En cuanto a anaerobios se refiere. Antibióticos que me cubren anaerobios. Metronidazol tiene buena cobertura, pero metronidazol me cubre anaerobios gram negativos en la cavidad abdominal. Aparte, acuérdense algo, en la cavidad oral no solamente hay anaerobios, es una flora polimicrobiana, hay también gram positivos y otros gérmenes más. Entonces, dando metronidazol voy a limitar mucho mi cobertura, por eso que no se recomienda para neumonía por anaerobios. Pero sí carbapenems, como por ejemplo meropenem, imipenem, toripenem, beta-lactámicos con un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Qué ejemplo tengo de beta-lactámicos con un inhibidor de beta-lactamasa? Por ejemplo, ampicilina sulbactam, amoxicilina ácido clavulánico, piperacilina con tazobactam, son ejemplos. También es muy útil clindamicina, cefocitina. ¿Cuál usamos en neumonía por anaerobios aspirativa? Clindamicina. Clindamicina, que solemos asociarla a ceftriaxona o levofloxacino por el tema de la flora polimicrobiana. Pero no sería necesaria la asociación si doy, por ejemplo, ampicilina sulbactam o amoxiclavulánico, porque también ya tienen cobertura contra gram positivos. Lo bueno que clindamicina, por ejemplo, aparte de anaerobios, se cubre gram positivos, esa es su ventaja. Complicaciones de neumonía. Una neumonía se complica. Tú tienes fiebre, tos, esputo purulento, pero la fiebre muchas veces es persistente. Los síntomas son persistentes. Tienes que pensar en complicaciones de una neumonía. Y una de las complicaciones vienen a ser los abscesos pulmonares. ¿Cómo se manifiesta un absceso pulmonar? ¿Alguien me puede decir cuál es la manifestación de un absceso pulmonar? Tengo una neumonía y cómo sospecharé yo en un absceso pulmonar. Ya, fiebre persistente, ese es el término. No solo esputo purulento, broncorreos, esputo purulento abundante. Incluso cambiando de posición del cuerpo, tienes más esputo. Por ejemplo, tienen esta radiografía, miren tremendo absceso con su nivel hidroaéreo ahí. Miren la tomografía, cómo el bronquio se comunica claramente con lo que es el absceso. Si este paciente, por ejemplo, se echara,
se echara de cúbito lateral derecho, le pide al paciente, échate de cúbito lateral derecho, ¿qué creen que pasaría? No, podría pasar de que la pus se vaya al otro pulmón también, pero va a tener mayor broncorrea, mayor esputo. O sea, el esputo, la cantidad varía con la posición del paciente. ¿Ya? Pensarlo así. Esquema antibiótico de elección. Todo acceso anaerobios. O sea, van a elegir, por ejemplo, clindamicina más ceftriaxona. ¿Por cuánto tiempo? Y agrádense que todo acceso se maneja por lo menos 6 a 8 semanas. 6 a 8 semanas de manejo antibiótico. Los abscesos. Tratamiento quirúrgico se indica, todo absceso tiene valoración quirúrgica. Y en este caso, ¿cuándo van a valorar la cirugía? Cuando es un absceso de más de 6 a 8 centímetros, un absceso grande de más de 6 a 8 centímetros, un absceso que me produce hemoptisis severa o un absceso en el cual sospecho una neoplasia, van a valorar la cirugía. Otra complicación, por ejemplo, es el derrame paraneumónico y el empiema. No es lo mismo. El derrame paraneumónico es aquella efusión inflamatoria que ocurre adyacente a la consolidación. Yo tengo mi consolidación neumónica y la pleura adyacente se inflama y hay un derrame pleural adyacente inflamatorio asociado a la neumonía. Empiema es pus porque el germen atravesó la pleura, porque se rompió la pleura, aparece pus. Ya, el paraneumónico puede ser no complicado o complicado. El no complicado es un exudado estéril. Tengo mi consolidación y adyacente hay un derrame. ¿No? El complicado es estéril. El germen ya invadió. El germen ya se presentó ahí. El empiema es pus. El líquido paraneumónico puede ser un líquido turbio o citrino, por ejemplo. Sea complicado o no complicado, pero el empiema es pus. Ahora, no toda efusión paraneumónica va a empiema y no todo empiema empieza como paraneumónico. La mayoría de paraneumónicos, la mayoría son no complicados. ¿Qué tan frecuente es? Bueno, se dice que aproximadamente el 50% de paraneumónicos, perdón, el 50% de neumonías neumocócicas tienen un derrame paraneumónico. El 50% de neumonías neumocócicas tienen un derrame paraneumónico. O sea, es frecuente, pero se autolimita, porque la mayoría son no complicadas. Se autolimita, o sea, con antibióticos se es solito. Pero cuando ya tienes un derrame paraneumónico complicado en empiema, no se dé solito con antibióticos. Ahí tienes que drenar ese líquido. ¿Cómo me doy cuenta que es un paraneumónico no complicado? Porque es un exudado, un líquido pleural exudado, estéril. Cultivo, negativo. Negativo. Pero si el cultivo o el gram del líquido es positivo y es un paraneumónico complicado. Y si es pus, ya no busco más, es empiema. El problema es que el cultivo del líquido y el gram directo que le hago al líquido pleural no tiene una sensibilidad tan alta, digamos. Entonces podría salir el líquido negativo y aún ser un derrame paraneumónico complicado. Entonces, un indicador, y mencionan, el indicador más sensible que me predice una complicación de un paraneumónico, que me dice que hay un germen ahí, es el pH. Es el pH en líquido pleural. Un pH menor de 7,2 o una glucosa menor de 60 en líquido pleural en un paciente con neumonía, a pesar de que el grado y cultivo son negativos, me dice que está complicado. Ahora, ¿por qué es importante saber que el paraneumónico está complicado o es un empiema y diferenciarlos del no complicado? Porque el paraneumónico complicado y el empiema se manejan, aparte de antibióticos, con tubo de drenaje torácico. Se coloca tubo de drenaje torácico. El no complicado se es solo con antibióticos. ¿Cómo se manifiesta un paraneumónico y un empiema? Un paciente con neumonía, con fiebre persistente, en el cual aparecen signos de efusión pleural, derrame pleural. Voy a pensar, hago la punción a toracocentesis y analizo, ¿no?, a qué líquido corresponde. El manejo
El paraneumónico no complicado se maneja con antibióticos y se es solito como una neumonía, complicado y empiema con tubo de drenaje torácico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de neumonía? No requerimos cultivos. El diagnóstico es clínico radiológico. Un paciente con clínica de neumonía y una consolidación lobar, con broncorama, por ejemplo. No requiero confirmación microbiológica. Entonces, ¿qué datos serán importantes en la historia clínica para diagnóstico de neumonía? ¿Qué clínica yo buscaré para pensar o diagnosticar neumonía? ¿Qué me dice? Claro, fiebre, cuadro agudo, muy bien. Hace una semana, doctor. Fiebre, disnea, tos con expectoración herrumbrosa o purulenta y a la ocultación crepitante. ¿Y está? Neumonía. ¿Qué hago? Le pido su placa. Infiltrado. Suficiente. Neumonía. Exámenes microbiológicos, en la mayoría no. ¿Cuándo pediré cultivo y GRAN, incluso hemocultivo, ¿no? Cultivo de esputo también, en pacientes graves, en los severos, graves, hospitalizados, por ejemplo, en UCI, ahí sí yo pido cultivos, hemocultivo, cultivo de esputo o de aspirado bronquial. ¿Cuándo indico una radiografía de tórax control? Ya, la resolución radiológica es lenta. Clínicamente, tú de neumonía te puedes curar en 5 días, una semana, estás de alta ya. Pero tu infiltrado puede persistir varias semanas más. ¿Cuánto? Más o menos en promedio, y eso va a depender del germen, ¿no? Pueden ser unas 6 semanas. En algunas guías sugieren que un paciente de más de 50 años con neumonía debería hacerse un control radiológico a la sexta semana. Solo en 50 años, ¿ah? En jóvenes no es necesario. Porque a partir de los 40, 50 años ya aumenta la incidencia de neoplasias, de cáncer, por ejemplo. ¿Y quién te dice que ese infiltrado pulmonar no es un cáncer, que se afecta o es otra cosa? O sea, si un paciente con neumonía luego de algunas semanas persiste con su infiltrado pulmonar, aún ya sin clínica respiratoria, es neumonía no resuelta. Se llama neumonía no resuelta. Tienes que pensar que es, aparte de neumonía, que pueda que haya tenido algo más. Y algo más puede ser tuberculosis o puede ser cáncer. Entonces, a la sexta semana, perdón, control radiológico en mayores de 50 años. La clínica de neumonía, no olvidarse, ¿no? Síndrome de condensación, puede también haber efusión pleural cuando tiene paraneumónico en pie, ¿no? Los cultivos, cultivo de esputo y hemocultivos sobre todo se piden en aquellos admitidos a lo que es UCI. También contamos con lo que son antígenos urinarios, ¿ya? Antígeno urinario para legionela o para neumococo. O sea, sobre todo, yo voy a intentar identificar a la gente en pacientes críticos. Para que se den cuenta, mira, el infiltrado radiológico hasta cuánto persiste. En una neumonía neumocócica sin sepsis puede persistir de 1 a 3 meses. En cambio, en neumonías, por ejemplo, estafilocócicas que son severas, 3 a 5 meses, incluso me pueden dar infiltrado residual, secuelas en algunos casos. Micoplasma se resuelve en 2 a 4 semanas, o sea, una cosa es cura clínica, otra cura radiológica y no es estándar. 50 años, alcohólico, presenta hace 3 días fiebre y malestar. Dos con expectoración purulenta y disnea. Respiratoria de 30, cardíaca de 100, ansioso polipneico y tirado. Murmullo vesicular disminuido y crepitante de base derecha. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica en primer lugar? Sospecha diagnóstica, le estoy preguntando. ¿Qué responde? Perfecto. Sospecha neumonía. Podría ser un paraneumónico, ¿ah? Por el momento podría ser neumonía. Está bien. ¿Qué le pide entonces? ¿Qué le pedirías? ¿Qué opción marcarías para confirmar tu diagnóstico? Marca una. Probablemente le pidas todo lo que está ahí, ¿no? ¿Qué marcarías? Exacto. La respuesta coherente es la B. Radiografía y hemograma. Es más, si fuera yo, solamente te hubiera puesto la opción
de radiografía. No te hubiera puesto hemograma para hacer el diagnóstico. Obviamente en la vida real le voy a pedir hemograma, glucosa creatinina, hemograma y placa también de tórax, ¿no? Un paciente es diagnosticado de neumonía necrotizante por Klebsiella. Diga usted cuál es el hallazgo radiológico característico. Usted me responde y si ya se los he dicho. ¿Cuál es el hallazgo característico de neumonía por Klebsiella? ¿Y la neumonía pesada cuál es? Desplazamiento cisural. Exacto. Absceso y desplazamiento cisural. Muy bien, muy bien. Ya. ¿Cómo sé que un paciente con neumonía tiene que hospitalizarse? ¿Todos se hospitalizan? No. Algunos podrían ir a su casa. Entonces, salieron algunos scores. Tenemos el score de FIND, que tiene variables demográficas, examen físico, laboratorio. La mayoría se suman, otras se restan y me da un puntaje. Y según ese puntaje yo puedo predecir el riesgo que el paciente se muera, mortalidad. ¿Ya? Entonces, se dice, según esto, que un paciente de la clase en 3 para adelante debería hospitalizarse, porque tendría una mortalidad significativa. Clase 1, clase 2, podría irse a su casa. ¿Ok? Sin embargo, el score es un poco tedioso, ¿ya? Porque se suma y se resta. Y son varias variables, nadie hace eso en emergencia. Entonces los europeos sacaron el CUR 65, no sé de confusión, URA de 42, frecuencia respiratoria, presión arterial, edad. Cada variable tiene un punto. De tal manera de que score de 0 a 1, mortalidad 1.5, se va a su casa. Home. Score 2, mortalidad casi 10%, se hospitaliza. Score de 3 o más de 20%, no solo se hospitaliza, sino que tienes que valorarlo, ingresarlo a UCI, sobre todo si es 4 o 5, pero más de 3 ya tienes que valorar. El problema del CUR 65 es que no toma en cuenta, por ejemplo, comorbilidad. Si tú eres muy parametrado, por ejemplo, si tienes un diabético de 70 años, que está lúcido, tiene urea baja, respira 25 por minuto y tiene buena presión, señor, diabético, tiene 70 años, pero tiene un punto, señor, usted se va a su casa, ese paciente tiene que hospitalizarse. No es para parametrarse, tienes que individualizar a cada paciente. Asimismo, cuando ya el paciente está hospitalizado, hay criterios de severidad para valorar dónde va a ser atendido. En UCI, hospitalización. Usamos criterios de ITS-ATS para definir admisión a UCI. Por ejemplo, criterios mayores, como necesidad de ventilación mecánica invasiva y shock séptico. Si presenta cualquiera de estos, por ejemplo, el paciente debería ser admitido, por ejemplo, en UCI. Y también algunos menores. También existen otros score clínicos que también usamos nosotros para valorar eso. También existen otros score clínicos que se pueden usar, ¿no? Pero lo más importante es su valoración clínica. Vamos a lo que es el manejo. Manejo ambulatorio, que es el paciente que se queda en casa. Va a depender. Si es un paciente sin comorbilidades o factores de riesgo para resistencia, MRSA es Staphylococcus aureus resistente, meticilino resistente. Si es un paciente que no tiene criterios de resistencia, ni factores de riesgo, ni comorbilidades, ¿cuáles son los factores de riesgo de resistencia sobre todo? Que haya usado antibióticos en los últimos 90 días. El principal factor de riesgo es que haya usado antibióticos en los últimos 90 días.
que les haya dado ciprofloxacina, por ejemplo, o una comorbilidad como diabetes, ¿ya? Otros también ponen la edad, ¿ya? Edad mayor de 65 años, pero sobre todo comorbilidades y uso de antibióticos. Si no he tenido ninguno de esos, y eso quería en la comunidad, tienes opciones terapéuticas. Puedes manejarlo con amoxicilina 1 gramo, acitromicina o claritromicina. Y si el paciente tiene síndrome de QT largo, en el electro puedes manejarlo con doxiciclina como alternativa a macrólidos, porque macrólidos me pueden dar arritmias ventriculares en esos pacientes con QT largo. Si es un paciente que tiene comorbilidades o tiene uso de antibióticos previos, tienes que cambiar tu esquema antibiótico. O le das terapia combinada o le das monoterapia. Tú eliges. Monoterapia, un solo antibiótico, fluoroquinolonas respiratorias, levofloxacino, moxifloxacino o genifloxacino. Si elijo terapia combinada, elijo amoxiclavulánico o cefuroxima más un macrólido o doxi. En la mayoría usamos macrólidos. Doxiciclina usamos, ya saben, cuando no puedo usar macrólidos. ¿Y cuando no puedo usar macrólidos? Cuando tengo un síndrome de QT largo. Porque el macróleo me puede desencadenar arritmias ventriculares. Eso ya lo saben por cardiología. Esto es en ambulatorios. En no hospitalizados, el CUR 2 para arriba. Tengo opciones. O elijo un beta-lactámico más macrólido o una fluoroquinolona respiratoria. Si elijo beta-lactámico con macrólido, le puedo dar o ampicilina sulbactam o cefotaxima o ceftriaxona más acitro o claritro. Lo que usualmente damos, la mayoría es ceftriaxona más un macrólido. El esquema no me dice ceftriaxona más macrólido, me dice beta-lactámico más macrólido. Eso en neumonía no severa, el que va a una sala de hospitalización general. Pero en neumonía severa, aquel paciente que va a UCI, por ejemplo, aquel paciente que va a UCI, por ejemplo, acá hay que darle un beta-lactámico, ya saben cuál puede ser, ampicilina sulbactam, cefotaxima, ceftriaxona, más un macrólido o levofloxacino o moxifloxacino. O sea, casi terapia combinada de todas maneras, un beta-lactámico más macrólido, o beta-lactámico más una fluoroquinolona, en neumonía severa. ¿Siempre el paciente debe ser con vía endovenosa? No. Puedo pasarlo a vía oral con el mismo antibiótico, ¿no? Si recibía, por ejemplo, levofloxacino endovenoso, lo paso a levovía oral. Si recibía, por ejemplo, ceftriaxona con acitro endovenoso, lo cambio a amoxicilina, 1 gramo cada 8 con un macrólido vía oral. ¿Cuándo decido pasar la vía oral? Obviamente si el paciente tolera la vía oral. Obviamente si se ha cortado un rato la conexión, me parece. Un momento. Un momento. ¿Se puede ver la pantalla compartida? No, doctora, aún No, no se ve. doctor. No, no, un ratito. Ahora sí, listo. ¿Cuándo vamos a decir pasar a vía oral de endovenosa? Cuando no tengo vómitos, tolero vía oral y cuando el paciente por lo menos tiene 2 a 3 días, 48 a 72 horas de estabilidad clínica. ¿A qué le llamo estabilidad clínica? Que no tenga signos de respuesta inflamatoria sistémica, que no tenga fiebre, que no tenga taquipnia, que no tenga taquicardia, que se sienta mejor, que sature bien, lo paso ya a vía oral.
¿Cuánto va a durar el tratamiento? Hemos hablado de los esquemas, pero ¿cuánto tiempo dura el tratamiento? Vamos a suspender al quinto, séptimo día. Si el paciente ya está febril y no tiene SIRS y no requiere oxígeno, por lo menos por 48, 72 horas. Si el paciente está 2 a 3 días estable, sin oxígeno, sin SIRS, sin fiebre, taquicardia, buena condición clínica, suspendemos el antibiótico a la semana. O sea, 5 o 7 días pueden ser suficientes, o más dependiendo del SIRS. Obviamente, en casos que tengas abscesos, tengas gérmenes resistentes, el manejo va a ser mucho más largo. Hemos hablado que en complicaciones de neumonía, por ejemplo, abscesos, empiemas, el manejo puede ser incluso 6 o 8 semanas en abscesos, dependiendo de cada caso. ¿Cuánto tiempo yo voy a esperar que el antibiótico pegue? Haga efecto 3 días. Si luego de 72 horas de iniciar el antibiótico el paciente aún sigue inestable, aún sigue con fiebre, aún sigue con un hemograma con leucocitosis, una proteína C reactiva elevada, taquicárdico, tengo que pensar que puede que el germen sea resistente y debería valorar el cambio de antibióticos. Eso sí, si un paciente no responde a un antibiótico y voy a decir cambiarlo, antes de cambiarlo debería sacarle cultivos al paciente. Ahí sí debería sacarle hemocultivo. Dentro de los esquemas para manejo de neumonía, sobre todo neumonía intrahospitalaria, que es lo que van a ver, está lo que es la pseudomonas aeruginosa. Vamos a repasar un poco los antibióticos antipseudomoniales, que son importantes. Por ejemplo, ¿qué antibióticos tenemos? Cefalosporinas. Esas cefalosporinas son antipseudomoniales. Ceftazidima y cefepime. Ceftazidima, que es de tercera, cefepime de cuarta. Fluoroquinolonas. ¿Qué fluoroquinolonas son antipseudomoniales? Levofloxacino, ciprofloxacino. Aminoglucósidos. ¿Qué aminoglucósidos son antipseudomoniales? Amikacina, gentamicina y tobramicina. Tobramicina. Penicilinas de tercera generación. Piperacilina con tazobactam y ticarcilina con ácido clavulánico. Carbapenems. Tenemos imipenem, meropenem y doripenem. El ertapenem no cubre ese rumbo. Monobactámicos como Astreonam. El único es el Astreonam. Cefalosporinas, penicilinas, carbapenems y monobactámicos son betalactámicos. Teóricamente, si hay alergia a uno, hay alergia a todos. Pero el que menos reacción cruzada tiene es el Astreonam. Entonces, en un paciente con alergia a la penicilina, el antibiótico que menos reacción cruzada y más seguro será de dar en un paciente con alergia a la penicilina va a ser Astreonam. Es el que menos reacción cruzada tiene. De las polimixinas tenemos a la colistina. La colistina, una polimixina, se usa en pacientes con resistencia a carbapenems. Pacientes, esas pseudomonas de UCI que bajan con mucha resistencia, colistina. Por último, fosfomicina. Su única es vía urinaria baja. Solamente es activo en vía urinaria baja, cistitis aguda, nada más. También, si tengo la suerte de un paciente con neumonía severa en UCI, aislar el germen, podría dar un antibiótico dirigido al germen. Por ejemplo, voy a comentar solamente ese caso. Me sale un estafilococo resistente. En caso de estafilococo resistente, el antibiótico de elección no es vancomicina, es linezolid. Es de primera línea. Si se deja vancomicina es porque no hay linezolid, ¿no? Porque el linezolid es de primera línea. ¿Por qué primera línea? Por su biodisponibilidad, o sea, llega mejor a pulmón y tiene menos efectos adversos. En cambio, banco llega menos a pulmón y tiene más RAMS. Es nefrotóxico. Tengo la suerte de estar el germen y ya sabe que pido yo cultivos en pacientes severos, doy antibióticos contra el germen específico. A ver, 26 años, acude con 2 días de enfermedad, con ciertos productiva y disnea, crepitantes en base derecha, 24 respiraciones por minuto, hemodinámicamente estable, satura 94, infiltrado alveolar basal, o sea, una neumonía. Primero, ¿se hospitaliza o no este paciente? ¿Qué me dice? Según las características. ¿Se hospitaliza sí o no?
Algunos podrán quizá, doctor, pero falta el CUR. Mira, el CUR es un parámetro nomás, pero tienes un paciente que te satura adecuadamente, que es joven, podría ser tranquilamente de manejo ambulatorio, sin sacar el CUR. ¿Ok? Bueno, entonces será manejo ambulatorio. Muy bien. ¿Qué le das? ¿Acitromicina o ciprofloxacino? ¿Cuál será la opción que tú podrías indicar según los esquemas que se he mostrado? Acitromicina. Recuerda que ciprofloxacino no es una fluoroquinolona respiratoria. Las fluoroquinolonas respiratorias son las que les he dicho. Levofloxacino, moxifloxacino. Cubre neumococo. Ciprofloxacino no cubre neumococo. Perfecto, es la A. La 35 años, VIH sin targa, acude por 4 días de enfermedad con disnea, escalofríos, tos purulenta, consolidación, o sea, neumonía, satura 90. Primero, ¿se hospitaliza o no se hospitaliza? Ambulatorio o hospitalario. ¿Qué me dice? Claro, acá tampoco tienes que depender del CUR. Acá no me interesa, el paciente con VIH, inmunosuprimido, satura 90, 90, tienes que hospitalizarse. Muy bien. Entonces, hospitalario, cotrimoxazol, iconazol, ceftriaxone claritro o es tuberculosis y le doy manejo para T. ¿Qué hago con el paciente? Con la paciente. Ya. Cotrimoxazol va a ser manejo de neumocistis, neumocistosis, que no es el cuadro, neumocistis me da un patrón intersticial. Voriconazol es manejo de aspergilosis invasiva. ¿Ya? Eso no es tuberculosis, es un cuadro agudo bacteriano, purulento. El esquema les he mencionado es beta-lactámico más un macrólido. Muy bien, la alternativa sería la D. Y eso creo que sería todo con respecto a neumonía. ¿Tienen alguna pregunta? Les voy pasando por acá la clase, el enlace de la clase, que lo estoy pasando para que la puedan descargar. Tienen alguna pregunta, hemos visto lo que es epidemiología, patrón radiológico, diagnóstico, tratamiento, ¿no? Para que tengan todo. Microcalcificaciones es clásico de la neumonía por varicela, y es en el diagnóstico diferencial del patrón miliar, en el diferencial. Patrón miliar no es exclusivo de TS miliar, ya lo saben. Además de antibióticos, pues hay que darle oxigenoterapia, ¿no? Según su requerimiento, ¿no? Según requerimiento se le da oxígeno al paciente, ¿sí? Y manejo de alguna comorbilidad que pueda tener. ¿Alguna otra pregunta? Cultivos. Si tú tienes un paciente que lo has hospitalizado y has decidido iniciar antibióticos, ponte ceftriaxona, claritromicina, pero el paciente no está yendo bien, o sea, luego de 3 días de antibiótico, tú reduces antibiótico a los 3 días. Si a los 3 días no responde el antibiótico, es posible que sea resistente. Puedes cambiar de antibiótico a otro, pero antes de cambiar, sácale cultivo. Se intenta aislar el germen, ese crees que es resistente. Si luego de 3 días no hay ninguna respuesta. Neumonía aspirativa igual, una de consolidación, aunque en las primeras horas puede ser normal. En las primeras horas de aspiración la placa puede ser normal. Tienes sospecha, tú lo cubres con antibióticos. O sea, tengo un déficit isquémico, me viene por disnea, fiebre, hemorragia con leucocitosis y disnea sobre todo. Pienso que es una neumonía, a pesar que no vea nada en la placa, yo lo cubro con antibióticos. ¿Otra pregunta? Nódulos y cavidades, neumonía estafilocócica, bilaterales, ¿no? Es una neumonía hematógena, ¿no? Con puerta de entrada. ¿Otra pregunta?
¿Por qué se usan antibióticos en COVID? No sé, están mal usados. ¿Ya? Esas recetas de meropenema, comicina, olvídate. O sea, COVID no se usa antibióticos. Olvídate, no se usan antibióticos en COVID. ¿Cuándo está Davazonam? Cuando tengo alergia a penicilina, porque hay menos reacción cruzada de Astronan con los beta-lactámicos. Astronan, que es un monolactámico, carbapenem, cefalosporina, penicilina, son beta-lactámicos. Si hay alergia a uno de ellos, habría alergia a todos. No es así. El que menos reacción cruzada tiene es Astronan. Sean alérgicos a penicilina. ¿Otra pregunta? Macroaspiración. No hay macroaspiración. Microaspiración es la aspiración normal del orofaringe que tenemos por la noche. El 50% nos microaspiramos sin darnos cuenta, pequeñas cantidades. Cuando tengo gran cantidad de contenido de la orofaringe, por ejemplo, alimentos, se producen lo que son las neumonías aspirativas. No es, el término macroaspiración, no es. Es microaspiración y aspiración. Si tienes la suerte que el cultivo me sale positivo, excelente. Pero si sale negativo el cultivo, pH, pues, pH menos de 7.2, yo ya asumo que está infectado. Así el cultivo sea negativo. O sea, líquido pleural en neumonía, para neumónico, con pH menos de 7.2, yo ya asumo que está infectado. ¿Ya? Así el cultivo me salga negativo, está infectado. Y debe ir para tubo de traje torácico. ¿Otra pregunta? Bueno, chicos, entonces nos vemos más adelante. Creo que me queda una clase más con ustedes, que es tuberculosis renal, pero ya nefrología. Nos estamos viendo. Hasta luego.